Evangelio de Mateo capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 34 al versículo 39. Los traductores han titulado esta porción Jesús, causa de división. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar al Señor por su palabra. Señor y Dios nuestro, queremos darte gracias primeramente porque podemos tener nuevamente tu palabra delante de nosotros para poder ser aprendidos por ella, enseñados por ella. Señor, tú enviaste a tu Hijo a este mundo, a que Él viniera a hablar todo tu consejo, a que Él viniera a hablar a los hombres todas tus demandas. Y en esa época, cuando Él habló físicamente, Él pidió y requirió de todos los hombres una sola cosa, que tuviesen oídos para poder oír sus enseñanzas. Y tu Hijo sigue hablando hoy en día, Señor, por medio de tu palabra, a través de las Escrituras. Y al abrirlas en esta mañana te suplicamos, oh Señor, esta misma cosa, que tú nos des a todos nosotros oídos para poder oír las demandas que Cristo sigue teniendo para los hombres hoy en día, porque tu palabra es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Bendícela, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, mi intención en esta mañana es exponer precisamente estas demandas del Señor Jesucristo, las demandas que Él está haciendo en este pasaje precisamente que hemos leído, con relación a sus seguidores. Y al entenderlas, que Dios quiera, en su gracia, que todos seamos llamados a esa sumisión completa a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para nuestra redención. Y me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser cristiano? Esa es una buena pregunta para todos nosotros. ¿Qué significa ser cristiano? Allí en Hechos capítulo 11, versículo 26, nos habla de Pablo y Bernabé junto a la iglesia en Antioquía, y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, refiriéndose a Pablo y a Bernabé, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué nos llaman a nosotros cristianos? El nombre cristiano quiere decir que nosotros estamos identificados de manera completa con Cristo porque somos sus discípulos. Pero para muchos cristianos esta identificación parece aplicarse solamente durante los domingos, durante los cultos, durante el tiempo de adoración. Durante la semana muchos creyentes parecen poner a un lado esa etiqueta de cristianos, esa etiqueta que ellos solamente la usan los domingos, cuando ellos están aquí cantando alabanzas, cuando están aquí escuchando la palabra de Dios, cuando están adorando a Dios, cuando están orando a Dios. Pero ¿cómo viven algunos cristianos? Esa etiqueta de cristiano sigue con ellos cuando ellos abandonan el culto. ¿Cómo viven? Algunos viven para conseguir más dinero, muchos viven afanados en el mundo, otros están en ese proceso de destruir sus cuerpos mediante el acceso de las cosas de esta vida, e incluso otros usan lenguajes profanos e indecentes como parte de su hablar diario. La pregunta es, ¿por qué nos llaman a nosotros cristianos? Evidentemente, hermanos, es obvio y cierto que no siempre nosotros entendemos lo que realmente significa ser cristiano o un seguidor de Cristo. Es verdad que el pecado de tal manera nos ha afectado a toda la raza humana de una manera tan profunda, propia al individuo como un todo,
Significa que nosotros estamos totalmente corrompidos, tan totalmente depravados, tan totalmente perdidos y tan lejos de Dios, que no existe una solución ni parcial o indolora a la solución a este gran problema causado por el pecado. La solución de Dios a este problema es extremadamente radical. Extremadamente radical. Y Cristo en este pasaje presenta la solución de manera clara, y Él presenta las demandas que Jesucristo hace aquí a estas personas en las cuales ellos dicen ser cristianos, o a aquellas que pretenden serlo y que tienen la intención de seguirlo a Él. Las demandas de Cristo son extremadamente radicales. Y puede que nosotros estemos pasando por alto esto, puede que nosotros no estemos entendiendo correctamente las palabras que Cristo está diciendo aquí en un pasaje como este. Puede que pensemos que ser creyente, que ser cristiano es una opción que todos nosotros tenemos, como algo que nosotros elegimos ser, como entre otras cosas que nosotros podemos escoger en esta vida. Y cuando elegimos ser cristianos de esta forma, o como cuando no elegimos ser musulmanes, cuando no elegimos ser budistas, o como no elegimos ser hindú, sino que elegimos ser cristianos, lo hacemos sin tener la mejor idea de lo que es realmente ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Si entendiéramos realmente lo que Jesucristo requiere de aquellos que lo siguen, el número de seguidores de Jesucristo sería bastante menor al que es ahora mismo. Y es exactamente porque existen tantos conceptos equivocados de lo que es ser un cristiano, de que realmente es ser un seguidor de Jesucristo. ¿Qué necesitamos volver a estas enseñanzas básicas, hermanos, nosotros que decimos ser cristianos, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, para que estemos nosotros seguros del hecho de querer ser cristianos y de querer estar envueltos realmente en esos asuntos de Jesucristo? Estas palabras fueron pronunciadas de parte de Jesús a sus discípulos cuando Él los envió a una cierta misión. Y la misión comienza allí en el capítulo 10, versículo 1, cuando nosotros leemos: entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el versículo 5 de ese capítulo 10 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Y aquí Jesús, de ahí en adelante, encontramos una cantidad de instrucciones que Cristo da a sus discípulos mientras ellos iban avanzando de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. ¿Cómo debían ser sus comportamientos? ¿Cómo ellos tenían que reaccionar cuando en ciertas casas lo recibían a ellos? ¿Cómo tenían que reaccionar cuando en ciertas casas no lo recibían a ellos? Les da valor en las tribulaciones y situaciones difíciles, enseñándoles que ellos deben temer a Dios antes que temer a cualquier otra cosa, y etc. Y al llegar a este versículo 34, Cristo presenta con toda claridad esas demandas que serán exigidas por ellos. Recuerden que aquí Él está hablando con sus discípulos. Está hacia adentro, ¿verdad? Gracias. Recuerden, hermanos, que aquí está hablando Cristo con sus discípulos. Es a ellos a quienes Él está dirigiendo estas demandas en el versículo 34. Cristo presenta con toda claridad las demandas que serán exigidas por Él. No solamente a esos 12, sino también para todos aquellos que querían escuchar el mensaje que estos 12 venían a traer acerca de Cristo. Aquellos que se quisieran volver cristianos también. Son 3 demandas que Jesucristo hace aquí. Vamos a verla entonces una por una. La primera de ellas es que si nosotros queremos ser cristianos, nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Esa es su primera demanda. Si nosotros estamos pensando que el cristianismo es una religión que vino hasta nosotros a librarnos a nosotros de nuestros problemas, para traer simplemente paz y tranquilidad y una vida realmente tranquila, nosotros estamos muy engañados a la hora de querer seguir a Cristo. Porque aquí una de las primeras cosas que Cristo nos dice es que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir a causa de Él. Y el motivo lo da en el versículo 34, porque nosotros no debemos pensar que Cristo ha venido al mundo, a esta tierra, a traer paz.
Porque Cristo no vino a traer paz a la tierra, sino que en verdad Él vino a traer espada, como Él dice aquí en este versículo 34. Lo que Cristo dice aquí hace que quien lo oye y lea, por ejemplo, una porción como esta, quede sorprendido realmente de lo que Cristo está diciendo aquí. La reacción natural a esta sorprendente declaración sería algo como esto. ¿Cómo puede ser verdad lo que Cristo está diciendo aquí? Que Él no vino a traer paz a la tierra. ¿No profetizó Isaías que Cristo es el príncipe de paz? ¿No bendice Él a quienes hacen la paz? En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Allí en Lucas 1:79 vemos las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hablando acerca del Mesías, profetizando que éste no solamente iba a venir a traer el perdón de los pecados de Israel, sino que él venía a allanar, a traer un camino de paz. Allí también vemos a los ángeles, cuando ellos se manifiestan a esos pastores, ¿cuáles son sus palabras? Gloria a Dios a las alturas y en la tierra, paz a los hombres, dice. El Señor Jesucristo a esa mujer sirofenicia, después de ponerla a prueba y ver su fe, Él le dice, grande es tu fe, ve en paz. A lo mismo a esa mujer que tenía el flujo de sangre, lo mismo escuchó de parte de Cristo. Grande es tu fe, ve en paz. Vemos muchas escrituras en la Biblia donde se manifiesta que Cristo declara paz, anuncia paz, bendice con la paz. Cuando Él se presenta delante de sus discípulos después de la resurrección, ¿cuáles son sus palabras en varias ocasiones? Paz a vosotros. ¿No proclaman todos ellos versículos como este? Una forma enfática de que Jesucristo es el portador de la paz. ¿Cómo es que dice ahora que Él no vino a traer paz a esta tierra? ¿Qué es lo que Cristo no quiso decir, hermanos, con estas palabras? Cuando Él dice que no vino a traer paz, Él no está diciendo que Él no vino a traer paz de ningún tipo. No es lo que Él está diciendo, porque a la verdad Jesucristo sí trajo paz entre nosotros y Dios. Porque a la verdad, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, habiendo pagado nuestras culpas, habiendo sufrido el castigo que nosotros merecíamos como pecadores ante Él, Él nos reconcilia con Dios y ahora nosotros podemos tener paz para con Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de esa paz, de tener paz con Dios, nosotros también hemos venido a tener paz unos con los otros. Tenemos paz entre los hombres. Cuando Él dice que no vino a traer paz, no está diciendo que Él no vino a traer paz de ningún tipo. Cuando Él dice que no vino a traer paz, hermanos, está diciendo que cuando Él vino por primera vez a esta tierra, por eso dice que Él no vino a traer paz a la tierra, no vino a establecer ese reino mesiánico de paz que los judíos tanto anhelaban y que los profetas prometieron tantas veces en el Antiguo Testamento. Él no vino a resolver todos los problemas del mundo cuando Él vino a esta tierra hace más de 2000 años. Él no vino a predicar paz y amor, como anunciaron los falsos profetas en la época de los judíos y como también anuncian muchos falsos profetas en la época de hoy. Que quieren dibujar a Jesús como ese heraldo de paz, como esa figura que nos ponen de Jesús con esa palomita blanca encima de su cabeza, esa cara de tierno que siempre lo dibujan a Él con sus ojos azules, como que aquel que va a venir a resolver y traer una paz a todos nuestros problemas. No, hermanos, ese no es el Jesús del Nuevo Testamento. Él dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz. Yo no he venido para resolver los problemas del mundo ahora. Yo no he venido a establecer un reino donde todos vivirán en armonía, donde se va a acabar las guerras y las rivalidades. No, eso no fue lo que yo vine a hacer. Esa es la primera cosa que tenemos que tener bien en claro, hermanos, en este pasaje. Como dijimos antes, Él trajo una paz, la paz que viene para con Dios por medio del sacrificio suyo en la cruz, y así puedo tener yo paz también con los demás. Pero eso está muy lejos de ver a Jesús como un mero pacificador o uno que resuelve nuestros problemas personales o mundiales. Sino que es todo lo contrario. Él dice, no he venido a traer paz, sino espada. Espada. ¿Qué es lo que Jesús no quiso decir
al decir que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. ¿Qué es lo que no quiso decir? Cuando Jesús dice que no ha venido a traer paz, sino espada, no está queriendo decir que vino a fundar una religión basada en la violencia, como existen algunas religiones por ahí. En muchas épocas, en el nombre de Cristo, han masacrado y han matado a muchas personas. Han actuado de violencia en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo han echado a muchos a la hoguera. En el nombre de Jesús, muchos han sido decapitados, aserrados, crucificados, ahorcados y perseguidos. Por ahí todavía, hermanos, existen religiones que usan la espada para defender a un supuesto Dios, colocando bombas aquí y bombas allá. Cuando Jesús dijo que vino a traer espada, Él no quiso decir que nosotros debemos armarnos y luchar contra el resto del mundo. No es eso lo que Él quiso decir. Tampoco quiso decir que nosotros debemos usar las espadas o armas para poder convertir por la fuerza de ninguna manera a los incrédulos. Cristo no estaba diciendo eso. Ese pasaje que leímos de Samuel 15, donde Dios daba órdenes para que el pueblo fuese y usara la espada y acabaran con la vida de todas esas personas, en el caso de Amalek. Pero hoy en día la orden de Cristo ya no es esa. No quiere decir Cristo, cuando Él dice que vino a traer espada, no se refiere a esto. Lo que Él quiso decir con esta expresión, he venido a traer espada a la tierra, es que por causa de Él iba a haber muchos conflictos entre personas, entre ciudades y hasta entre naciones. Por causa de Él. Y que su persona iba a ser tan discutida que sería motivo de discordia, de polémicas, de debates, de discusiones, de peleas y de enemistades. Su persona misma. ¿Y cuál es la razón de esto? Es debido a la presentación radical que Jesús hace acerca de sí mismo. Es por eso. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Jesús se presenta como el propio Dios. Él dice que Él es el único camino para llegar hacia Dios. Él dice que sin Él todos están perdidos. Jesús expone la perdición de la humanidad a causa de sus pecados y les dice que ellos no podrán alcanzar ni la felicidad ni la vida eterna aparte de Él mismo. Él dijo ser el único camino, la única verdad y el único que puede dar vida verdadera. ¿Saben lo que es eso? Eso es colocar una espada en la mano de aquellos que no creen. Por afirmar estas cosas, los seguidores de Jesús despiertan hostilidad, despiertan enemistad, odio y persecución de parte de quien no cree. La espada que Cristo vino a traer no es para que sus seguidores hieran al mundo, sino que es la espada por la cual sus seguidores serán heridos. La espada que Cristo vino a traer es colocada en la mano de aquellos que no creen. Aquí en la tierra, cuando Él habla esa expresión aquí en la tierra, es decir, durante la dispensación presente, los seguidores de Cristo deben esperar espada. Deben esperar este tipo de trato. Es así que se hará, hermanos, evidente quién está de parte del Señor y quién no lo está. Es así que se revelarán los pensamientos de muchos corazones. Eso fue lo que le dijo Simeón a María cuando apenas vio a Cristo cuando era un bebé. Él dijo así en Lucas 2:34, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Por medio de la actitud hacia Jesús, los hombres estarían constantemente revelando los pensamientos o reflexiones de sus corazones. Ellos mostrarían si estaban en pro o en contra de Él. Porque Jesús vino, hermanos, a dividir a las personas. Jesús vino a dividir a las personas. La entrada de Cristo en este mundo dividió al mundo en dos partes. Lo partió, lo corta en dos. Y al hacerlo así, Él pone o vuelve a una persona contra otra.
La persona de Jesús provoca eso. ¿Y por qué? Es a causa de sus demandas radicales. Por eso provoca eso. Sus demandas radicales, la forma en la que Él se presenta como el Hijo de Dios, como el único en quien existe salvación y que fuera de Él no hay posibilidad de salvación ni de felicidad eterna. Esa espada, por tanto, que es el resultado de quién es Jesús realmente, ella es tan afilada, hermanos, es tan afilada esa espada, ella es tan profunda que incluso corta los lazos familiares. Así de afilada es esta espada. Dice el versículo 35, porque he venido para poner en disensión, es decir, en conflicto, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, existe una relación más profunda entre una madre, un padre y un hijo. Refiriéndonos a esta relación filial, ¿existe una relación más profunda que esa? Nosotros amamos a nuestros padres, nosotros amamos a nuestros hijos, todos aquí sabemos eso, pero Jesús está diciendo que esta espada que Él vino a traer, ella corta inclusive ese tipo de lazo, tipos tan fuertes de lazos. La espada de Cristo, la espada que Él dice traer, corta esos lazos. La fe no solamente crea división entre una raza y otra, la fe no solamente crea división entre un pueblo y otra, entre una iglesia y otra iglesia, sino que causa división en la misma familia, la más aguda de todas las divisiones. Jesús menciona a 5 miembros de la familia aquí que viven bajo el mismo techo. Está hablando de relaciones realmente fuertes, lazos fuertes. Viven bajo un mismo techo. El padre, la madre, la hija soltera, el hijo casado y su nuera. Allí están conviviendo bajo el mismo techo. Y debido a la relación que estos diversos miembros asumen hacia Cristo, hay una fricción entre ellos. Debido a su fe en Cristo, la madre está dispuesta a enfrentar la oposición de su hija soltera y también la oposición de la nuera. Lo mismo ocurre entre el padre creyente y su hijo creyente. Lo que Cristo está diciendo es que su persona, lo que Él es, sus demandas, lo que Él representa, causa polémica entre las personas, causan enfrentamiento entre las personas hasta el punto inclusive de separar a los propios familiares. Dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa o los de su casa. Lo que Cristo está diciendo aquí es que va a haber personas que lo van a odiar tanto a Él, que van a odiar tanto a sus seguidores, al punto que el amor que tengan por sus familiares será menor que el odio que tengan por Jesús. O dicho contrario, el odio que tengan hacia Jesús será mucho más fuerte que el amor que tengan por sus propios familiares. Ese fue el caso entre Caín y Abel, ¿verdad? Abel llegó a ser para Caín un enemigo en su propia casa, hasta llegar al punto de quitarle la vida. Así era el caso de José entre sus hermanos. Así era el caso del rey David con su hijo Absalón. En cuanto a este problema, Pablo llegó a escribir a los matrimonios de la iglesia de Corinto, allí en 1 Corintios 7, diciendo lo siguiente: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Está dando evidencia que entre un matrimonio creyente y no creyente iba a haber causa de división, iba a haber causa de separación, iba a haber intenciones de ya no estar más con esa persona de la fe. Y eso es lo que ha acontecido, hermanos, a todo lo largo de la historia, especialmente en los periodos de persecución también. Durante el Imperio Romano, en el libro de los Mártires, hay muchas historias de mujeres que han entregado a sus maridos a las autoridades para que sean precisamente muertos a causa de su fe, por haberse convertido al cristianismo, de padres que han entregado a sus propios hijos para ser muertos por causa de que ellos pusieron su fe en Cristo. Los propios padres entregando a sus propios hijos a la muerte.
En los países comunistas, en los países islámicos, hoy en día hay quienes entregan a sus hijos convertidos a Cristo para que ellos mismos no sean encarcelados o sean muertos. Familias que se fragmentan, que se dividen porque un miembro entrega a otro que se volvió cristiano. En resumen, lo que el Señor está diciendo aquí es lo siguiente. El que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a enfrentar la ira y la hostilidad tanto del mundo y hasta la de la esposa, del marido, de los hijos, de los padres y de los propios hermanos. Vemos cómo este tipo de cristianismo que presenta a Cristo aquí es muy diferente, hermanos, al tipo de cristianismo que presenta a Cristo como un gurú de la paz, como aquel que simplemente viene a traer tranquilidad para todos nosotros. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es muy claro con sus seguidores. Él dice, a partir del momento que te dispongas a seguirme, prepárate. Prepárate, porque la espada puede llegar hasta tu propia casa. Hasta tu propia casa. La espada puede llegar hasta tu matrimonio, hasta el relacionamiento con tus hijos. Porque yo no vine a traer paz en el presente momento, sino espada, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esa es la primera demanda de Jesucristo, estar dispuesto a sufrir por Él, aún dentro de tu propia familia. La segunda demanda de Él es aún más radical todavía. Jesús dice que Él es la persona a quien tú debes darle amor supremo. Él exige amor supremo a su persona. Dice el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué significa ser digno de Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús con ser digno de Él? Esto significa ser merecedor, tanto del amor, de la gracia y de la misericordia de Cristo. Es el poder tener el derecho de decir, yo soy un cristiano. Es el que tú seas de tal manera que Jesús no se va a avergonzar de ti. Ahí es cuando tú eres digno de Él. Y Él dice que para que seamos dignos de Él, nosotros tenemos que amarlo a Él por encima de lo más precioso que nosotros pudiéramos llegar a tener, que quizás pueda ser nuestras propias familias y nuestra propia vida en sí mismo. Pertenecer a Cristo, hermanos, es un privilegio tan inestimable que ninguna otra relación puede reemplazarla. Es un deber tan imperativo que ninguna otra obligación es más obligatoria que esta. Amar a Cristo sobre todas las cosas. Si la elección de entre un padre o Cristo, hay que rechazar, hermanos, el deseo del Padre. No importa cuán ardiente sea el deseo de este Padre. Si entre un hijo o Cristo, hay que desechar el deseo del Hijo. No importa cuán vehemente sea el deseo de este Hijo. Hay que hacer esto debido al amor predominante que debemos tener por Jesucristo. Los que rehúsan esta suprema lealtad a Jesús no son dignos de Él. No son dignos de Él, es decir, no merecen pertenecerle o ser honrados por Él. No son dignos de Él. Si por algún momento pensamos que la primera demanda, hermanos, era radical, ¿qué tal esta? ¿Qué tal esta demanda? ¿Qué es lo que Jesús no quiso decir? Cristo no está diciendo que tenemos que abandonar nuestras familias. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que tenemos que abandonar nuestros hogares e ir a vivir con nuestros hermanos en Cristo en algún lugar. No. Muchas sectas hirieron a muchas personas. Recolectaron, se atraparon a muchas personas, arrastrándolas a abandonar a sus familias y a centrarse únicamente en ellos. Hermanos, no, Cristo no está diciendo esto, ni mucho menos que nosotros seamos negligentes con nuestras obligaciones con nuestras familias. Cristo nos está enseñando a que nos metamos tan de lleno en la iglesia que abandonemos nuestras obligaciones con nuestras esposas, con nuestros maridos, con nuestros trabajos, con nuestros hijos. Hermanos, no. Lo que Él dice es que
nuestro amor hacia Él debe superar a cualquier tipo de amor que nosotros tengamos, y eso es a causa de que el relacionamiento que nosotros tenemos con Él es superior a cualquier relación o lazos familiares terrenales. Y hay algo que tenemos que tener muy en claro, y es que estos lazos familiares que son terrenales, que tenemos hoy en día, algún día se va a terminar, hermanos. Ya no van a ya no van a tener un lugar. La relación entre padre e hijo, entre madre e hija, suegra y nuera, entre hermanos, todas esas son pertenecientes a esta vida aquí. Y un día todas estas relaciones se van a acabar, se van a terminar. Y en el nuevo mundo, en esa nueva era, en ese nuevo estado eterno que Dios está trayendo y que ya inauguró, todas estas relaciones desaparecerán y lo que prevalecerá será nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás hijos de Dios. Lo que va a prevalecer en la eternidad es la hermandad y es la familia en la fe. Eso es lo que va a prevalecer. Miren cómo Jesús explicó en una ocasión esto mismo. Allí en Mateo capítulo 12, un poquito más adelante, versículo 46, nosotros leemos así. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús dice que aquellos que hacen la voluntad del Padre, esos son sus hermanos y esos son su madre, la madre de Él. Colocando en segundo lugar el lazo familiar que Él tenía con su madre y sus hermanos terrenales, Él está dando a entender que ese relacionamiento es el que va a permanecer. No es ese, es otro. Todas las relaciones en este mundo van a pasar, pero la relación que va a permanecer es la relación que nosotros tenemos con Cristo, la que tenemos con Dios. Si llegara la ocasión que tuviésemos que escoger entre nuestras familias y Jesucristo y su familia, la decisión debe ser a favor de Jesucristo y así seremos, hermanos, dignos de Él. Por ejemplo, el marido hizo algo malo y su error está siendo confrontado por otras personas. La esposa es creyente, la esposa es discípula de Jesús, la esposa sabe que el marido hizo algo malo, la esposa lo sabe y las personas se están confrontando con eso. Y si esa persona, si esa esposa se pone del lado de su marido, aún él estando equivocado contra la verdad de Cristo, ¿a quién está amando más esa esposa? ¿A quién está amando más? Está amando más a su marido que a Jesucristo. En cambio, la esposa podría simplemente decir lo siguiente a su marido: mi amor, tú sabes que yo te amo con todo mi corazón, pero en este punto, aquí tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Yo voy a estar a tu lado siempre. Yo voy a estar contigo siempre. Pero aquí tú estás equivocado. Así que vamos a resolver esto, vamos a admitir esto y vamos a corregir esto. Hay personas, hermanos, en estos casos, en casos como este, que prefieren ofender a Cristo, prefieren ofender la verdad de Cristo para quedarse al lado de su familiar. Eso no es mostrar más amor por Cristo. Eso es mostrar más amor por nuestras familiares. Otro ejemplo muy común. El hijo hizo algo mal en la escuela. Y que esos padres, siendo creyentes, diciendo que son creyentes, vayan a la escuela a discutir con esos maestros para defender aquello que hizo mal su hijo. Solamente porque es su hijo lo hacen. El que ama más a hijo que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Porque lo correcto es dejar que ese hijo sea corregido.
Lo correcto es dejar que ese hijo sea disciplinado y decirle: hijo, tú sabes que nosotros te amamos, estaremos siempre a tu lado, pero tú estás equivocado y necesitas ser corregido y debes aceptar esa disciplina y esa corrección. Eso es amar más a Cristo que a nuestras familias. O cuando hay discusiones y divisiones entre familiares porque en ciertos conflictos se defienden unos a otros en vez de defender lo que es correcto y la verdad de Cristo. Aman más a la familia que a Cristo. ¿En dónde se refleja el amor a Cristo? Hermanos, el amor a Cristo se refleja en la obediencia a Cristo. Él dice: el que me ama, me obedece. El que me ama, obedece mi enseñanza antes que obedecer a otros. Fue lo que dijo Pedro a esos fariseos cuando estaba delante de ellos y ellos querían obligarle a ellos a que no predicaran más en el nombre de Cristo. Sus palabras fueron: ¿a quién obedeceremos primero? ¿A Dios o a los hombres? Ellos amaban más a Cristo. Estos son solo algunos ejemplos, pero que cada uno, hermanos, se examine a sí mismo para que vea qué tipo de relación tiene con sus hijos, qué tipo de relación tenemos con nuestras madres, con nuestros padres, en comparación a la relación que tenemos con Cristo. ¿Estamos siendo dignos de Él porque lo amamos más a Él que a nuestras propias familias? Los que rehúsan esta suprema lealtad a Jesús no son dignos de Él. Es decir, no merecen pertenecerle y ser honrados por Él. El resumen es este: quien está dispuesto a seguir a Cristo debe tomar su cruz. Es lo que nos dice el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí la figura, yo creo que ustedes lo saben, se deriva de la costumbre de aquel tiempo donde el hombre sentenciado a morir, crucificado, era obligado a cargar su cruz hasta ese lugar donde él iba a ser ejecutado. Así es el llevar una cruz tras Jesús. Este hecho de llevar esa cruz tras Jesús se convirtió en un símbolo de la disposición a sufrir el dolor, a sufrir la vergüenza y la persecución por causa y en su causa. Tomar la cruz, hermanos, no es una enfermedad que tengamos. Tomar la cruz no es la esposa que Dios me dio. Tomar la cruz no es una situación difícil que llevo arrastrando a lo largo de muchos años en mi vida, no. La cruz aquí es un instrumento de muerte, significa morir a mí mismo, morir a mi voluntad y someterme a la voluntad de Cristo. Morir a mi yo para poder seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es creer en Cristo, eso es lo que significa. Creer en Cristo y obedecerle, eso es seguir a Cristo. Porque, hermanos, nada menos que eso es exigido de parte del Señor a aquellos que quieren ser sus discípulos. Jesús quiere amor supremo, dedicación suprema, mayor que el amor a la familia y mayor que el amor a uno mismo. Y esto nos lleva a la tercera demanda del pasaje y es la más radical de todas. Versículo 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta enseñanza es repetida por Cristo en los 4 evangelios unas 6 veces. 6 veces Cristo repite esta misma frase en los evangelios. Es la que más repitió de todas. ¿Qué significa? El que haya su vida, la perderá. Hallar su vida, hallar la vida, significa ser bien correspondido aquí en este mundo, de acuerdo a los patrones de este mundo. Significa realizarse profesionalmente. Es una posición de honor entre los hombres. Es satisfacer todos mis deseos. Es ser totalmente libre. Es ser totalmente independiente en mis finanzas. Es buscar todos los bienes que yo pueda obtener en esta vida. En contraposición de que Dios no tiene nada que ver con todo eso. En un tipo de vida así, hermanos, no hay lugar para Cristo. Es una vida que busca estar completa según los patrones de este mundo y creemos haber hallado nuestra vida, pero resulta que al final lo que hemos hecho es que la perdimos. Porque el que haya su vida, la perderá, dice Cristo. ¿Qué significa perderla?
¿Qué significa perderla? La respuesta para esto es la historia que Cristo contó acerca del rico insensato que está en Lucas 12:16. Así dice la historia. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Aquí tenemos a un hombre que halló su vida, se ha encontrado de repente con muchos bienes, es un fruto asegurado. Es el dinero suficiente para toda una vida. Es una tranquilidad absoluta, privado de ceros problemas. Un hombre que halló su vida en cuanto a este mundo, es decir, que él resolvió su vida en cuanto al tiempo que él va a estar en esta vida. Pero según Dios, y para la vida según Dios, él la acabó de perder en ese mismo momento. Dice el versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. William Hendrickson, en su comentario a Mateo, él parafrasea estas palabras de Cristo de la siguiente manera: la persona que, cuando se plantea una disyuntiva entre mí y lo que ella considera sus intereses personales, elige estos pensando que al hacerlo así va a hallarse a sí mismo. Esto es, va a obtener una mejor posición para la vida plena, se verá amargamente desengañada si es esto lo que hace. Perderá en vez de ganar. Su felicidad y utilidad se disminuirán y se marchitarán en vez de crecer. Al final, perecerá eternamente. Por otra parte, aquel que, confrontado con la elección, se da a sí mismo, esto es, se niega a sí mismo por lealtad a mí, estando dispuesto aún a pagar el sacrificio supremo, si fuera necesario, logrará completa realización de la personalidad propia. Tendrá vida y la tendrá más que abundantemente, hasta que al fin participará conmigo en la gloria de mi segunda venida y del cielo nuevo y de la tierra nueva. Fin de la cita. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto significa, hermanos, hacer las mismas cosas que el primer caso. Buscar las mismas cosas que aquel que quiere hallar su vida, pero estas cosas son secundarias. Uno quiere trabajar, uno quiere ganar dinero, uno busca prosperidad en esta vida, uno quiere tener familia, pero todo esto es por amor a Cristo. Que de alguna manera promover el nombre de Jesús es lo que busca con todo lo que tiene, dándole la gloria a Él, porque Él es la razón de todo lo que Él tiene y todo lo que Él hace. La búsqueda es la misma, pero ¿qué es lo que cambia? El primer caso, el centro es uno mismo en todas las cosas. En el segundo caso, ahora el centro viene a ser Jesucristo. La diferencia, que el incrédulo quiere ganar dinero para gastarlo en sí mismo, pero el creyente quiere ganar dinero para bendecir a otros, para poder ayudar a otros o invertirlo en el avance del reino de Dios. La diferencia está en la motivación, no en lo que busca. Entonces, quien pierde su vida aquí, es decir, quien renuncia a buscar su propia gloria, su propio nombre, su propio confort, el satisfacer a su yo y buscar vivir para Cristo, es ese quien va a hallar y a recibir de hecho la vida que Cristo ofrece. Hermanos, en conclusión, el que quiere ser discípulo de Cristo debe estar dispuesto a renunciar a sí mismo y todo lo que tiene por amor a Él. Quisiera hacer una pregunta para terminar. ¿Con qué derecho tiene Jesucristo? ¿Qué derecho tiene Jesucristo de demandar estas cosas? ¿Qué derecho tiene este
simple judío para demandar estas cosas? ¿Quién es Él para prometer estas cosas? Porque acá tenemos un simple judío, hermanos, llamado Jesús, hijo de María, que vivió hace más de 2000 años y que de repente se gira hacia un grupo de seguidores y les dice: ustedes tienen que amarme más a mí que a sus propias vidas. Y uno dice: bueno, ustedes tienen que estar dispuestos a morir por mi causa. Y digo más, si ustedes no pasan toda su vida temiéndome a mí con la razón suprema de todo vuestro ser, ustedes serán condenados. ¿Quién es este hombre para demandarme esto a mí? Entonces estamos delante de un hombre que solamente puede ser dos cosas, hermanos. O él es un hombre que está loco, o él es Dios. Y no hay otra opción. O es un loco, o él tiene razón acerca de lo que él dice de sí mismo. O es un loco o es un impostor que engañó a miles de millones de personas durante toda la historia, o él es realmente quien dice ser, Dios. Y en esta mañana nosotros tendremos que decidir eso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Hermanos, ningún fundador de ninguna religión hizo demandas ni siquiera parecidas a esta. Ningún fundador de ninguna religión se tomó esta osadía para decir estas palabras tan radicales a los hombres acerca de sí mismo, como los que hizo Jesucristo. Nadie. La opción para nosotros es que si Jesucristo demanda estas cosas es porque Él es Dios. Él es el Hijo del Dios, el Creador de todas las cosas. Él es el Señor de todo y de todos, que murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y tiene todo poder sobre el cielo, sobre la tierra y sobre todo lo que está debajo de la tierra. Y como tal, Él tiene el derecho entonces de exigir de todos nosotros el amor supremo, la lealtad absoluta y la obediencia total. Si Él es quien dice ser. Nadie más puede demandar esto a menos que fuese el propio Dios. Nadie puede demandar, ningún ser humano tiene el derecho de pedir estas cosas a no ser que fuese Dios. Ningún ser humano tiene el derecho de pedir estas cosas a otro ser humano. Y si es un simple hombre, ¿por qué debería yo de obedecerle? Pero si es Dios, el creador de todas las cosas, y de Él descendió de los cielos y viene hasta nosotros y demanda esto de nosotros, corresponde entonces que nos inclinemos, que nos humillemos delante de Él. A nosotros que nos llamamos cristianos, tú que dices de ti mismo que tú eres un cristiano, y que estamos nosotros a punto ahora, hermanos, de acercarnos a la mesa del Señor, a participar de estos símbolos que hablan acerca de su persona, de lo que Él hizo, para que nosotros pudiéramos tener salvación. La pregunta es, ¿nosotros somos dignos de Él? ¿Somos nosotros dignos de Él? Nosotros amamos al Señor Jesucristo más que a nuestros hijos. Vas a acercarte a tomar la cena y tomando la cena y celebrando esta cena, tú vas a estar asentando estas cosas. Vas a estar respondiendo a estas preguntas. ¿Amas más a Cristo que a tus hijos, que a tu esposo, que a tu esposa, que a tu madre, que a tu padre? ¿Estamos nosotros dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos y somos por amor a Jesucristo? Nosotros estamos valorando mucho más la vida que Él nos promete que la vida que nos proporciona este mundo, que buscamos en este mundo. Cristo tiene el primer lugar en tu vida. ¿Cuál es la razón por la cual los cristianos a veces son apáticos? ¿Cuál es la razón por la cual ellos están tan descomprometidos y no hacen diferencia en el mundo? ¿Cuál es la razón? Puede ser quizás por dos motivos, hermanos. Quizás porque nunca han entendido realmente quién es Jesucristo. ¿Cuáles son las demandas realmente de Jesucristo para Él? Y la segunda, o quizás sí entendieron quién es Jesucristo, pero por alguna razón que está entre su incredulidad y la cobardía, no llegan a asumir la disposición de lo que significa ser realmente un discípulo y seguidor de Cristo.
¿En cuáles de los dos lugares tú estás? Hermanos, antes de acercarnos a la mesa del Señor, que cada uno se examine a sí mismo. Que cada uno examine su declaración de fe. Que cada uno examine cómo está viviendo delante del Señor, al cual nosotros decimos seguir. Decimos que lo seguimos. ¿Realmente somos cristianos? Mire lo que Jesús exige de nosotros, a la luz de nuestra forma de vivir, de nuestras conductas, de nuestros planes, de lo que nosotros estamos escogiendo en este mundo. ¿Cuál es el lugar de Cristo en nuestros planes? ¿Por qué queremos ese trabajo? ¿Por qué queremos esa posición? ¿Por qué queremos ese ascenso? ¿Por qué queremos casarnos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el lugar de Cristo en tu vida? Porque si Él es el primer lugar en tu vida, ¿dónde está el tiempo que tú le dedicas a Él? ¿Dónde está el tiempo que tú buscas a Él en oración? Que tú buscas conocerlo por su palabra. Si Él es el primer lugar de tu vida, ¿dónde está esa comunión con Él? Porque cuando alguien ama mucho a una persona, la busca, ¿verdad? La busca. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Examinemos nuestras vidas delante de la palabra de Dios, hermanos. O yo soy un discípulo de Cristo al modo de Cristo, o mejor, hacer como muchos hicieron, y espero que eso no sea necesario entre ninguno de nosotros, que cuando muchos entendieron las demandas de Jesús en su época, cuando Él acabó de decir quién era y lo que Él demandaba de ellos, dice la Biblia que muchos lo abandonaron. Muchos se apartaron y lo abandonaron cuando entendieron esto. Por eso decíamos al principio, si muchos entendieran lo que significa realmente ser un seguidor de Jesucristo, su número, sin duda, sería mucho menor del que es hoy en día. Porque el Señor nunca estuvo interesado, hermanos, en números. Nosotros somos los que estamos buscando continuamente esos números, pero Jesús nunca estuvo interesado en eso. Al contrario, Jesús estaba expulsando personas que lo seguían a Él. Los expulsaban para que no lo siguieran más. Porque Él decía, yo no quiero que se quede, o mejor dicho, yo solamente quiero que se quede los que realmente son. Yo solamente quiero que se queden los que me amen realmente. Los que están dispuestos a obedecerme realmente. Esos son los que yo quiero que se queden y me sigan. Jesús no buscaba números, Jesús buscaba fidelidad y amor a su nombre. No tomes esta palabra en poco. No tomes estas demandas de Cristo en poco. Examina tu vida y sé sincero ante el Señor, y que quizás este puede ser un tiempo para el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Que no estamos siguiendo a Cristo como Él pide que tenemos que seguirlo. Que no estamos amando a Él más que en nuestras familias. Confesemos eso al Señor y pidamos a Él que nos ayude realmente, para que seamos dignos de Él, hermanos, dignos de Él. Para esto es este tiempo. A la hora de considerar el sacrificio y la obra de Cristo a nuestro favor, es para que nos examinemos a nosotros mismos. Esto no es una fiesta descontrolada, esto es un llamado a la autoexaminación propia, cada uno, en dónde está a la luz de este sacrificio, a la luz de este Señor que demanda seguirlo como Él lo manda. Que el Señor nos ayude a tener su palabra en alta estima. Vamos a dar gracias al Señor.